Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Juan Manuel Telechea, economista, docente universitario. También escribe en Cenital, el medio de Iván Jagroski. También lo pueden ver en YouTube con un ciclo muy interesante de entrevistas de economistas. Así que mucho para hablar con Juan Manuel sobre la actualidad y la proyección de la economía argentina. Juan Manuel, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar. Bueno, estamos en días que se está discutiendo mucho el rescate de Estados Unidos a la Argentina, otro rescate más después de la intervención del fondo hace unos meses, para contarle a la gente por qué Argentina está llegando a esta situación, la cual necesita cada vez más rescates y cada vez más seguido. Bueno, efectivamente lo que estamos viendo acá es que el gobierno no está logrando conseguir la cantidad total de dólares que necesita, ¿no? O sea, uno podría pensar a grandes rasgos cómo funciona el mercado cambiario de Argentina. Vos por un lado tenés las exportaciones, que son la principal fuente de generación de divisas, después tenés las importaciones. Ahora se le agregó hace unos meses todo lo que es la formación de activos externos, ¿no? Una vez que el gobierno liberó lo que era el cepo. Y después tenés todo lo que es los pagos de deuda. Entonces, acá la cuenta que estaba haciendo el mercado, que es lo que llevó a que el dólar empezara a incrementarse allá por mayo, antes de las elecciones, era que justamente el préstamo con el Fondo Monetario, los 14.000 millones de dólares que ingresaron, sirvieron para engrosar las reservas del Banco Central, pero no te aseguran que el gobierno tenga los dólares suficientes para el pago de la deuda. Recordemos que el que paga la deuda con el sector privado, la deuda que tiene el gobierno es el propio Tesoro, y que lo que se veía ahí era que no lograba acumular las reservas suficientes en el mercado para el pago de esa deuda. Entonces, frente a eso, el principal indicador que uno ve que empieza a subir ahí es el riesgo país, que justamente es un indicador que te mide la percepción que tiene el mercado respecto de la capacidad de pago del gobierno. Eso empezó a subir, junto con eso empezó a subir también el dólar financiero, el dólar oficial, y ahí es donde vemos que se da un resultado muy adverso para el gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Recordemos unas elecciones que en principio el impacto debería ser bastante pequeño, pero el propio gobierno las nacionalizó, ¿no? Hizo como una especie de boca de urna de su gestión, y eso obviamente llevó a que el lunes directamente hablemos de un pánico en el mercado, donde el dólar pegó un salto, y bueno, cuando pasan estas cosas, ahí es donde es evidente que vos tenés que cambiar algo, ¿no? Porque ya cuando vos tenés que la expectativa del mercado es que esto no camina, eso hace que se incremente la demanda de dólares. El Banco Central tuvo que salir a intervenir en el techo de la banda por más de 1.000 millones. Y bueno, ahí lo que el gobierno hizo, y en este caso voy al punto central de la pregunta, es que durante ese fin de semana anuncia al mismo tiempo una especie de rescate o de préstamo por parte del gobierno de Estados Unidos, y también una medida de eliminación de las reservas para asegurarse que el sector agropecuario provea dólares el día lunes, que era lo que iba a necesitar, digamos, además del anuncio, ¿no? Ese creo que es el contexto de la medida. Joder, en principio, ¿te parece que hay una combinación de lo que el gobierno llama el riesgo Cuca, la combinación como del riesgo político, la amenaza de que el kirchnerismo o el peronismo en algún momento pueda volver a gobernar, pero sobre todo había muchas dudas de que el gobierno tuviera los dólares suficientes como para pagar la deuda, ¿no? Porque apareció el tuit de Bessent y de Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, y el riesgo país cayó casi en picada, ¿no? Sí, es una discusión, de nuevo, ¿no? También creo que el propio gobierno la instala. Recordemos que antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, como decía, ya el riesgo país estaba aumentando, ya había tensiones en el mercado, y la respuesta del propio gobierno fue literalmente: esto es todo culpa del riesgo Cuca, es decir, culpa del riesgo que genera el kirchnerismo, por un lado con la probabilidad de que vuelva al gobierno en un futuro con ideas que van en contra del pago de la deuda, y por otro con un Congreso que opositor, ¿no? Que lo que está haciendo es sancionar leyes que atentan contra el corazón del programa económico, que es el resultado fiscal. Entonces, al plantearlo de esta manera el gobierno, lo que decía es: miren, cuando ganemos las elecciones, literal, me acuerdo que Milei lo plantea de esta manera, esto va a desaparecer, y toda esta tensión que estamos viendo en estos días va a ser un problema resuelto. ¿Cuál fue el tema? Bueno, de vuelta, atribuirle todo ese problema y atribuirle a que tu única solución va a ser la victoria electoral. Bueno, la lectura del mercado claramente fue que la derrota entonces llevaría todavía a mayores problemas. Pero yo creo ahí que están las dos cuestiones.
Por un lado, es cierto, digamos, que uno escucha a los principales referentes del peronismo, del kirchnerismo, y hay un mensaje que yo creo que es contraproducente de decir esta deuda es impagable, porque la verdad es que cuando uno mira la deuda argentina, la deuda privada, perdón, la deuda externa que vos tenés que pagar, no son montos gigantescos. Lo que pasa es que vos no tenés financiamiento, entonces creo que el problema está más bien por el lado de cómo conseguir los dólares y no tanto de las necesidades que vos tenés de pago de deuda. Eso por un lado. Y por otro, como te decía, independientemente de lo anterior, es evidente que el programa económico tenía problemas y justamente tenía problemas en esto, en el sentido de que uno se veía de dónde iba a sacar el gobierno los dólares para poder pagar esa deuda y parecía difícil que los consiguiera. Entonces, esa combinación de elementos es lo que llevó a lo que charlamos previamente luego de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Como en este momento que estamos conversando, está Caputo en Estados Unidos para reunirse con Bessent. Se habla de distintas opciones que están sobre la mesa, la posibilidad de un swap por 20.000 millones de dólares, que en principio reemplazaría o apunta a reemplazar el swap chino. Se habla de la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos compre bonos argentinos. Digo, ¿qué opción ves más viable quizás en el corto plazo para que el gobierno pueda conseguir fondos frescos, que es un poco lo que está esperando el mercado? Mira, yo creo que cualquiera de esas opciones para el gobierno sería fundamental. Yo lo que te diría es, lo primero que el gobierno necesita es hacer un anuncio concreto. O sea, porque si repasamos un poquito cómo fue toda la cronología de estas últimas semanas, ni bien hace el anuncio Scott Bessent por Twitter diciendo esta famosa frase, ¿no? Vamos a hacer lo que sea necesario para ayudar al gobierno de Argentina. Bueno, eso claramente tuvo un efecto inmediato en lo que nosotros decimos las expectativas, ¿no? Obviamente decimos, che, si el gobierno de Estados Unidos sale a decir eso es porque seguramente sería un programa importante. Y eso hizo que el riesgo país bajara, que aflojara el dólar, aflojaran la caída del precio de los bonos. Ahora, como todo, a medida que ese anuncio no se concreta, no se materializa en medidas y en anuncios, digamos, certeros, bueno, ese efecto se fue disipando y se fue disipando tan rápido que ya a los pocos días, y lo estamos viendo también ahora en estas semanas, una vez que se agotaron los dólares de la liquidación extraordinaria de la baja de retenciones, bueno, hoy el único que está sosteniendo los dólares en el mercado cambiario es el propio gobierno. Entonces, lo que el mercado está diciendo es, mirá, ya te escuchamos, ahora queremos saber cuál es la medida concreta, sobre todo para evaluar, insisto, la capacidad de pago que tenga el gobierno. A mí me parece que por términos operativos creo que lo más fácil sería el swap, que para explicarlo rápidamente es como que a vos te dicen, mira, acá tenés 20.000 millones de dólares, que automáticamente te incrementan las reservas, pero que vos lo usás si querés, ¿no? Entonces es una buena medida para dar una señal de que se incrementan las reservas de manera automática, pero vos no lo usás hasta que no lo necesites. Entonces, operativamente creo que es lo mejor. También recordemos que acá hay un conflicto político que también tiene el gobierno de Estados Unidos, que está en una discusión de ajuste también presupuestario con una parálisis del Congreso allá, y el gobierno tiene que hacer una especie de malabar para decir voy a ayudar a Argentina, y al mismo tiempo el Partido Demócrata opositor lo que le dice, che, me está diciendo que no hay plata, pero le estás dando 20.000 millones al gobierno argentino. Entonces, creo que es una situación compleja, que creo que en estos días se debería resolver, y ahí, bueno, veremos cómo responde el mercado. ¿Cómo te imaginas el tránsito en estas 3 semanas, que parece poco, pero también parece mucho al gobierno, ¿no? Le quedan bastante largas hasta las elecciones. No, es un montón. O sea, para el mercado cambiario argentino, ya antes, después de la derrota electoral, ¿no? Que eran unas 5 semanas, estaban todos diciendo, y obviamente fue lo que pasó, decíamos, esto así no hay manera de que se sostenga hasta el 26 de octubre, en el medio tuvimos los anuncios que charlamos, y es muy llamativo, digamos, por lo rápido que se han vuelto las cosas, porque a los pocos días ya que el gobierno había anunciado la baja de retenciones, que inundaron el mercado cambiario con casi 7.000 millones de dólares. Una parte de esos dólares el Tesoro los acumuló, pero obviamente es el famoso pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que estamos viendo en estos días es que todos esos dólares que ingresaron previamente son los que no están ingresando ahora, y tenés al gobierno como el único oferente en el mercado, con una barrera que está puesta en este momento en 1.430 pesos, la semana pasada está en 1.425, o sea, está teniendo que vender dólares, y está teniendo que vender los mismos dólares que había comprado la semana pasada, con lo cual creo que los anuncios deberían ser rápidos, deberían ser contundentes, porque si no lo que estamos viendo, insisto, es que
vos tomaste una medida que tuvo un costo fiscal muy importante, que es esta baja de retenciones temporal, que lo hiciste para tratar de acumular dólares y sostener esto hasta las elecciones, y lo que estamos viendo ahora es que si no hay anuncios, si no hay ningún cambio en las expectativas del mercado, esa medida la vas a revertir completamente porque vas a vender todos esos dólares que compraste anteriormente, incluso hasta quizás tenés que vender más. Entonces, insisto, creo que el gobierno, espero que el gobierno tenga algo ahí guardado, algún tipo de anuncio o que se cierre el acuerdo antes de las elecciones, porque si no van a ser muy, muy largos estos días que nos quedan, esas 3 semanas hasta las elecciones de octubre. Juan Manuel, hay mucha presión de actores importantes, digo, el Fondo Monetario, el propio gobierno de Estados Unidos, también el Círculo Rojo local, de que haya un reseteo generalizado del gobierno, como la parte política de eso es, bueno, le dicen a Milei, construir algún tipo de acuerdo de gobernabilidad. Ahora también hay cierta exigencia, planteo en el terreno económico, sobre todo de terminar con este esquema de bandas cambiarias. ¿Cuál es la economía que se viene? Me imagino que también dependerá mucho del resultado del 26 de octubre, pero ¿qué economía se viene a partir del 27 de octubre? Mirá, obviamente si uno escucha al gobierno, lo que te dice es que no va a haber ningún tipo de cambio. Y es muy llamativo porque por el lado de todos los economistas que estamos afuera, ¿no? Consultores, el mercado, decías vos, FMI, el consenso es absoluto de que esto así no puede seguir. Y la respuesta no es simplemente un tema de decir, no, esto para mí no está bien o mal, sino que cuando vos ves cómo está interviniendo el mercado, bueno, no hay manera de que esto pueda sostenerse por los dólares que tiene, ¿no? Entonces, ahí digamos, pueden pasar dos cosas. Una que es la que me parece que plantea el gobierno es, voy a tener un buen resultado en las elecciones, si eso llegara a suceder, debería revertirse este efecto negativo, este círculo vicioso que estamos viendo en estos días, y se podían sostener las bandas simplemente con el mensaje de decir, gané las elecciones, voy a lograr los apoyos necesarios para hacer las reformas de segunda generación, como le llamaba, ¿no? Tributaria, laboral, jubilatoria, Impositivo. etc. Ahora, por lo que vemos, ¿no? En términos de encuesta, por lo que vemos de lo que pasó con el resultado de la provincia de Buenos Aires, y también por lo que vemos de cómo están sucediendo todos los casos de corrupción, ¿no? La bajada reciente de Spert en el primer cargo de la provincia, bueno, parecería que ese escenario no se va a dar, y si no se va a dar, lo que la mayoría está viendo es que, insisto, que las bandas no van a funcionar. ¿Qué puede abrirse ahí? Y yo creo que pueden ser dos posibilidades. Una es correr esas bandas hacia arriba, ¿no? Tratar de, en la lógica del gobierno, aferrarse a su discurso, decir, bueno, nosotros dijimos que las bandas las íbamos a sostener, las bandas van a seguir estando, solamente que las vamos a correr hacia arriba, lo cual va a llevar a que obviamente el tipo de cambio se siga moviendo entre las bandas en un nivel más alto. Esto lo han hecho otros países que en su momento tuvieron bandas cambiarias, como por ejemplo Chile o Colombia. Y la otra alternativa directamente es sacar las bandas, que el tipo de cambio suba hasta donde tenga que subir, obviamente con el riesgo de que eso puede llevar a que se descontrole todavía más la situación económica. Para mí el punto a favor que tiene el gobierno acá es que en estos últimos 2 meses vimos un aumento importante del tipo de cambio y la inflación prácticamente no se movió. O sea, lo que vemos en todas las mediciones de frecuencia semanal es que la inflación está estabilizada en torno al 2%, con lo cual también el punto es, mirá, puede ser que vos dejes que el dólar aumente y si eso no tiene impacto en inflación, bueno, no va a ser tan grave el impacto en la economía, ¿no? Porque el problema acá, insisto, es que el dólar va a subir porque vos no tenés, o el gobierno no logra comprar los dólares suficientes. Entonces, yo creo que va a ser alguna de estas dos alternativas. Como bien dijiste vos, va a depender muchísimo del resultado electoral. Y en eso que no se dé el famoso pass-through, o sea, que digamos, el alza del tipo de cambio se traslade a precios. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Que hay una cuestión de expectativas? ¿Hay una cuestión, digamos, que la recesión o el freno de actividad económica hace que no se pueda trasladar a precios? ¿Qué están analizando? Está perfecto. Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado tenés que la situación económica, y esto también lo podemos agregar a los factores del resultado electoral, está estancada o incluso en caída desde febrero, mismo el consumo, mismo los ingresos. O sea, tenemos una actividad, un empleo y un ingreso que había repuntado de una manera bastante importante hasta fin de año pasado, principios de este año, pero que a partir de ahí se estancó y que en los últimos meses empezó a caer lentamente. Con lo cual, eso obviamente le pone un freno a los traslados de precios. Y por otro lado, podríamos decir que el esquema, ¿no? De tener un tipo de cambio que hasta hace un mes se movía más libremente,
junto con el equilibrio fiscal y la política monetaria, que tasa de interés bastante alta, bueno, todo eso también te ayudaba a contener ese traslado. Entonces, en ese sentido uno podría decir, bueno, mira, esos efectos los deberías seguir teniendo más adelante, con lo cual vos podrías ver que el dólar se incremente sin que tenga la parte negativa, ¿no? Que siempre fue la del traslado a precios y el impacto en el consumo y en los ingresos de la población. Juan Manuel, gracias por participar en Mesa de Estudio esta noche. Veremos después de las elecciones del 26 de octubre con qué economía nos encontramos. Dale, muchas gracias por la invitación. Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más Mesa de Testigo.